En la mañana de hoy, el expresidente de la República, Leonel Fernández, encabezó un acto de juramentación de distinguidos comunicadores que ingresan al partido Fuerza del Pueblo. Entre ellos el polémico locutor Miguel Ortega, Rubén Darío Aponte, entre otros distinguidos comunicadores dominicanos. Pero, aparte de ese acto de juramentación, lo más importante es lo que dijo el expresidente Leonel Fernández a propósito del famoso fideicomiso. Dice el presidente Leonel Fernández que el gobierno debe explicar bien en qué consiste este fideicomiso. Hace referencia en su intervención a la ley que crea el fideicomiso, que data del año 2011, y más bien para el sector vivienda, la construcción de proyectos habitacionales, en alianza con la banca, alianza con las empresas constructoras. Pero él dice que dentro del Estado Dominicano, tal y como decíamos nosotros aquí la pasada semana, no existe esta figura, y que es loable, o es lo ideal, mejor dicho, que el gobierno dominicano que preside don Luis Rodolfo Abinader Corona, explique claramente el por qué el Estado tiene que asociarse en un fideicomiso en una obra ya terminada, como es Punta Catalina, porque el Estado tiene que buscar socios para edificar un complejo hotelero en Pedernales, porque el Estado tiene que buscar socio, no me explico para qué, para que la Policía Nacional funcione bien. No me explico ese fideicomiso. Va a invertir el sector privado en la policía. Se va a privatizar la policía, dejará de llamarse Policía Nacional y se llamará, rescatando el nombre de una de las más antiguas empresas de seguridad privada del país, Dominican Watchman. No me explico. Entonces quiero compartir con ustedes las declaraciones que ofreció en la mañana de hoy el expresidente de la República, Leonel Fernández, para que sea usted el que juzgue. Adelante, señor director. Hay una ley del año 2011, que establece el fideicomiso como una figura jurídica para el ámbito del derecho privado en lo concerniente a lo inmobiliario e hipotecario. Para eso fue que se creó esa ley, para impulsar el área inmobiliaria, hipotecaria, y de hecho ha servido de mucho. Hay muchos grupos en el área de la construcción que han ido avanzando enormemente por el hecho de que aplican a una fiduciaria, se crea la fiduciaria. La idea de un fideicomiso público legalmente no existe. Aparece marginalmente en el reglamento de aplicación a esa ley del fideicomiso para fines de la promoción de la industria inmobiliaria hipotecaria. Marginalmente aparece en el reglamento de aplicación de esa ley. Pero no tenemos una ley del fideicomiso público. Por tanto, al gobierno le ha faltado explicarle al país lo que significa un fideicomiso para la central térmica eléctrica Punta Catalina, para citar un caso. Pero hay cerca de 20 proyectos de fideicomiso público que no sabemos exactamente en qué eso consiste. Por ejemplo, cuando se dice que hay un fideicomiso para la policía, ¿quién sabe lo que eso significa? ¿Qué quiere decir un fideicomiso para la policía? Nadie lo ha explicado. Y como nadie lo ha explicado, nadie sabe. Y como nadie sabe, está en libertad de opinar lo que quiera. Entonces, hace falta que se diga en qué consiste ese fideicomiso para la policía, en qué consiste el fideicomiso para Pedernales, en qué consiste el fideicomiso para Punta Catalina. Entonces, nosotros lo que vemos como preocupación en el caso específico de Punta Catalina es que Punta Catalina ya es un bien público. Eso se construyó con fondos del Estado Dominicano, es un bien público. Entonces, convertir un bien público
como un patrimonio de un fideicomiso donde se dice que no es para privatizar a Punta Catalina, pero que permite ese fideicomiso por 30 años, autoriza la inversión privada, nacional e internacional, y no se sabe cuál es el monto aceptable como máximo de esa inversión. Ahí escuchamos al doctor Leonel Fernández. Tal y como nosotros explicábamos, el gobierno debe ser más claro, más explícito en qué se persigue el proyecto de la alianza público-privada, porque es el eslabón número 1 de esta gestión gubernamental, la alianza público-privada, donde lo privado es lo que más gana. Y la preocupación en ciertos sectores de la población con los famosos fideicomisos es justamente esto, que se pretenda entregar en bandeja de plata bienes construidos con recursos del Estado Dominicano a entidades privadas. Y por eso, justamente, el famoso fideicomiso de Punta Catalina ha recibido tanto rechazo de una gran parte de la población y de otra cuestionamiento. Porque realmente, como he dicho en otras ocasiones aquí, lo que a usted le da beneficio, usted no lo negocia. Usted no lo negocia. ¿Para qué? Si le está dando muy buenos beneficios. ¿Para qué negociarlo? Entonces, si Punta Catalina está dando beneficios, se ha servido como empresa generadora de electricidad para estabilizar la compra de energía eléctrica al sector privado de parte de las empresas distribuidoras de electricidad, ¿para qué venderla? ¿O para qué colocársela, dársela en bandeja de plata al sector privado? Un comité que administrará esta empresa generadora por 30 años. Que en adición a darle todas las facilidades que tiene el proyecto, desde la planta en sí misma, vehículo, todo, pues también el Estado le da 100 millones de pesos, le da $1 millón, le da la exclusividad para usar el puerto carbonero de Punta Catalina, que en principio se habló de que ese puerto podía ser usado con fines comerciales, que Baní necesita un puerto como este, pero de eso jamás se ha hablado, jamás se ha hablado de esto, de usar ese puerto no solo como puerto carbonero. Creo que el expresidente Fernández, que en el ocaso de su gestión gubernamental, de su última gestión gubernamental, fue que se aprobó la famosa ley de fideicomiso con especificidad para construir la famosa ciudad Profesor Juan Bosch, pues tiene la razón cuando plantea de que el gobierno debe hablar con claridad, debe definir con claridad qué se persigue con esto, cuál va a ser la inversión del sector privado en Punta Catalina, cuál va a ser la inversión del sector privado nacional o extranjero en la conversión de la más bella ciudad del sur, una de las playas más hermosas que tiene el Caribe, no República Dominicana, sino el Caribe, que se llama Bahía de las Águilas, me refiero a Pedernales. ¿Cuál va a ser la participación del Estado? ¿Cuál va a ser la participación del sector público? El Estado tiene una enorme extensión de terreno ahí, que lo dará el fideicomiso para el sector privado que debe invertir. Porque no me digan a mí que el sector privado va a recibir préstamos del Estado Dominicano, del Banco de Reserva, para construir hoteles. No tiene sentido. Porque si es préstamo del Banco de Reserva y el Estado, y el Banco de Reserva es el Estado, y el Estado es el dueño de los terrenos, pues vamos a construir nosotros los hoteles, la infraestructura hotelera que requiere Pedernales, para su definitivo despegue como polo turístico importante, que reúne todas las condiciones que buscan, reclaman y exigen los europeos y los estadounidenses de los estados más fríos de esta unión de Estado americano. Entonces,
Pedernales tiene un clima adecuado, pluviometría escasa, playa bastante soleada, que es lo que busca el europeo, variedad de microclimas, porque en Pedernales usted encuentra un calor sofocante en algunos sitios, pero usted se va a Pelempito y usted encuentra temperatura bastante baja, parecida casi a la de Constanza. Usted encuentra en Pedernales arena, arrecife, en Bahía de las Águilas, pero encuentra otros lugares donde hay siembra de papas, donde hay siembra de rublos alimenticios. Entonces, esas son la variedad, pero usted encuentra en Oviedo una laguna inmensa, la famosa laguna de Oviedo, o sea, que es una zona que realmente, y además está conectada, su provincia fronteriza, que es Barahona, que también tiene múltiples encantos de la naturaleza, se podría desarrollar el turismo ahí a profundidad, que era el lugar que debió haberse elegido en la década de los 70, cuando se eligió Puerto Plata como destino turístico. Pedernales tiene mejores condiciones que Puerto Plata para ser explotado turísticamente hablando, pero no podemos entregarlo en bandeja de plata a empresarios locales o extranjeros. No podemos. Podemos negociar, establecer una alianza, pero usted que aporta y yo que aporto. Ya el Estado tiene su aporte, como decía un momentito. ¿Cuáles son? Los terrenos. Usted no construye hoteles sin terreno, no lo puede construir en el aire, los terrenos. Entonces vamos a esperar que este proyecto, los proyectos alianza público-privada, la alianza público-privada, se maneje de manera clara, diáfana, transparente, que primero esté el interés nacional. Miren el error, y soy crítico en esto, el error de la gestión gubernamental, la primera gestión gubernamental del presidente Leonel Fernández. Encontró un país en medio de un gran desorden, es cierto, tenía muchas empresas, el país, estatales, incluyendo una empresa para fabricación de clavo, cuando el clavo era una de las materias primas para la construcción de viviendas en la República Dominicana, porque aquí había mucha vivienda techada de zinc, y usted necesitaba el clavo para clavar ese zinc en la madera, pero ya no tenía razón de ser la famosa fábrica de clavo Enriquillo, porque el clavo ya no tiene ese uso que tenía en la década de los 60, ya no lo tiene en la década de los 70. Muy bien, pero el Estado tenía también una próspera fábrica de cemento, Cemento Colón, se mandó al sector privado, desapareció. El Estado tenía, en aquel entonces, todavía estaba viva, aunque sin nave surcando los cielos, una línea aérea que se llamaba Dominicana de Aviación, desapareció. Pero el Estado tenía un consorcio de ingenios azucareros. Cuando este país en la década de los 60, los 70, quizás hasta los 80, era un país eminentemente agrícola, que la principal fuente de ingreso de divisa era la caña de azúcar, era que ingresaban los dólares al país. Eso prácticamente desapareció en la gestión gubernamental del presidente Leonel Fernández. Y mire qué grave error. Porque, el azúcar de caña, la caña de azúcar, no tiene ese impacto que tenía en la década de los 60, de los 70, pero hoy el consumidor ha vuelto a la caña de azúcar, porque se determinó que el azúcar que sustituyó la caña de azúcar de sirope de maíz es bastante dañino a la salud. Entonces, la gente está volviendo a lo natural. Fíjense cómo se mantiene activo el ingenio Barahona, en Barahona, que era del Estado y está en manos de arrendatarios privados. Miren cómo se mantiene activo uno de los ingenios de mayor importancia de la región, el Central Romana, produciendo azúcar al por mayor y al detalle. Y el Estado Dominicano se retiró de ese negocio. Quizás hubiese sido factible una verdadera alianza público-privada, porque se trató de capitalizar en ese entonces las empresas que eran propiedad de Corde. Ahí estuvo también la Corporación Dominicana de Empresas
eléctricas estatales que se creó justamente en el año 2001, mediante ley. Entonces, esta empresa que maneja un servicio vital, clave, estratégico, que es, en aquel entonces era la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Se alió el Estado y ahí dio resultado con empresarios privados y se mantienen acciones importantes, como por ejemplo la empresa Egejaina del Estado Dominicano, que tiene alrededor de un 40% de las acciones. Ahora que el Estado ha logrado volver a la generación eléctrica con Punta Catalina, entiendo yo y entienden muchos dominicanos que sería un grave error del Estado Dominicano desprenderse de Punta Catalina y dejarla en mano completa del sector privado a través de un comité de administración. ¿Por qué? Porque esa empresa, que podría generar un 32, un 35% de la energía eléctrica que se coloca en línea, es la que sirve de base para tener cierta estabilidad en los costos de la generación eléctrica, y mucho más en momentos en que el mundo está en ascuas, en incertidumbre. No sabemos cuál va a ser, en qué terminará este año recién iniciado, 2022, los precios de los derivados del petróleo. No sabemos. Ya el galón de combustible, la gasolina premium, está rondando los 300 pesos. El galón de gas licuado de petróleo se acerca a 150 pesos. Y así la mayoría de los combustibles hacia arriba que van. Es verdad que tenemos un parque de generación eléctrica que depende cada vez en menor proporción de derivados del petróleo, pero esa generación de derivados del petróleo te sirve de base para tú sostener la generación eléctrica en la República Dominicana, que tenemos una gran cantidad de generación eléctrica de carbón mineral y otra a gas natural, y casi sobrepasamos ya el 20% de la generación renovable, una generación que es importante porque no genera contaminación al medio ambiente, pero no da lo que se llama en el mercado eléctrico potencia, energía eléctrica de potencia.